En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo ser matrona en España. Creo que no hace falta que diga que tomar la decisión de qué ser en tu vida puede ser un momento súper complicado y muy difícil. De hecho, cada uno llega a su camino en un momento distinto. Yo, por ejemplo, decidí ser matrona a los 18 años sin haberlo valorado antes, pero llegó en mi vida con muchísima fuerza y realmente en ese momento lo tuve clarísimo. No recuerdo si realmente me ocurrió algo o son de esas cosas que realmente te ocurren sin mucho sentido. Habrá experiencias, como ya sabéis, como personas habemos, así es, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar sobre eso, lo que va de hoy, esto es otro tema. Hoy quiero hablar sobre todas esas personas que están aún por decidir, que tienen dudas, y me gustaría, pues, junto con mi compañera que ahora presentaré, dar un poquito de luz a ese camino. Por eso quiero presentar a una mujer muy conocida para mí y que tiene muchísima experiencia en este campo. Ella es Yanira, hola Yanira, en plan se describe como, bueno, trabaja en un hospital en los Arcos del Mar Menor, aquí en Murcia, también trabaja de manera independiente como asistente al embarazo, parto y posparto en casa, es docente de Plan Aid, que de aquí viene bastante la experiencia, ¿no? De por qué elegir a Yanira para que nos contara un poquito sobre esto. Plan Aid es una academia de preparación de oposiciones de enfermería y aparte se describe como madre de 2 hijos. Bienvenida Yanira, estoy muy emocionado. Buenos días, bienvenido también a ti. Gracias por contar conmigo para hablar de este tema. Estoy muy contenta. Y te escuchaba decir lo de que querías ser matrón desde los 18 años y me da un poquito de envidia porque yo jamás quise ser matrona. Bueno, de ahí viene a que cada uno realmente toma las decisiones por distintos caminos, ¿no? En su vida Tal y cual. y también está bien, es que al final está todo bien. También está bien, efectivamente. Tan lícito es que te llegue esa inspiración maravillosa y esa vocación maravillosa desde tan temprano. De hecho, bueno, tú dices con 18. Yo conozco hijas de amigas o sobrinas y demás que son niñas chiquititas que ya quieren ser matronas, ¿no? Y yo digo, guau, qué maravilla. Bueno, pues Ya, yo decidí ser matrona cuando tuve a mi segundo hijo. Y es igual de lícito, y no por ello soy menos matrona o me siento. De hecho, yo ahora mismo siento que no podría hacer otra cosa con mi vida que no fuese ser matrona, ¿no? para nada. Si al Bueno. final hay momentos que nos marcan. Yo, por Ujú, ejemplo, no tuve en ningún momento ninguna idea de nada, sino llegó a mí, como he dicho ujú, antes, y me sentí así y ya está. Y también está bien, ¿no? Que tú, por la experiencia de ujú. parto de tu segundo hijo, yo conozco un poco tu historia y también Sí, aparece en el libro y sé que, sí. pues, cómo te hizo sentir esa matrona en ese momento, hizo que te lanzara un poquito a buscar información y saber qué tenías que hacer para ser matrona, aunque tú ya eras enfermera en ese Ujú. momento. Sí, yo ya en ese momento ya era enfermera, ya llevaba muchos años siendo enfermera. Pero bueno, y además enfermera en urgencias y en ambulancia, que era una cosa que a mí me encantaba. Tengo un máster en emergencias extrahospitalarias. Era un sitio donde me sentía muy cómoda y muy realizada, ¿no? Pero bueno, como tú dices, y tú ya sabes mi historia, y efectivamente Ya. la gente que haya leído tu libro también la conoce un poco porque sale esa historia en tu libro. Después de bueno, tuve un primer parto, una primera experiencia que no fue la que yo quería, ¿no? Que también sé que también en alguno de tus posts hablarás de esto, ¿no? De los Totalmente. partos que terminan siendo de manera muy diferente a lo que tú te habías planteado, ¿no? Bueno, pues después de un parto así, en el siguiente embarazo busqué una opción totalmente distinta para parir. Y bueno, pues como tú has dicho, la matrona que me acompañó y que me asistió fue una inspiración absoluta para mí. La vi trabajar y pensé, guau, es que tiene que molar muchísimo hacer lo que hace esta mujer, ¿eh? Tiene que ser Y, de- muy y de- guay. Totalmente. Y después de haberla conocido a ella, Mm, cómo te cuidó mm, y después de haber estudiado la carrera, mm, para ti, ahora a día de hoy, ¿qué es ser matrona? ¿Cuáles son las funciones de una matrona? Porque yo muchas veces, o sea, yo creo que la gente tiene muchísimas dudas realmente sí, de las cosas que hacemos, ¿no? Y del ámbito de actuación que realmente tenemos, ¿no? No solo es el atender o observar y mm, acompañar partos, que hacemos muchas más cosas. No sé si te total. gustaría un poquito describir nuestras funciones para que a la gente, no sé, poco a poco tenemos que trabajar también sobre eso, Mm, ¿no? sí, Para que la gente conozca. No sé si te gustaría contarnos un poquito sobre eso, Yanira. hombre, por supuesto. Mira, el problema entre comillas que tenemos ahora mismo, sobre todo en España, es que creo que estamos bastante, lo voy a decir así como un poco entre comillas, un poquito encasilladas en la asistencia al parto y de hecho creo que todavía hay muchísimas personas que no saben que nosotras asistimos el parto normal, que la matrona es el profesional cualificado y formado para la asistencia al embarazo
parto y posparto normales, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estoy en el hospital y me presento a una mujer y le digo que soy Yanira, que voy a ser su matrona si ella me lo permite, que me encantaría poder acompañarle el parto y asistirle el parto, muchas veces te preguntan ¿y en qué momento va a venir el ginecólogo o la ginecóloga, ¿no? Entonces, para que veas hasta qué punto, claro, yo le digo, no, aquí el ginecólogo o la ginecóloga no va a venir a menos que lo necesitemos porque las cosas no estén saliendo bien, porque haya que hacer un parto instrumentado, porque haya bueno, pues que valorar hacer una cesárea. Pero en principio, si todo va bien y el parto es normal, te lo voy a asistir yo, que soy la matrona y que soy la especialista en esto, ¿no? Entonces, muchas mujeres se sorprenden. Y yo creo que es un poco, me tengo la sensación de que esto viene un poco también de que quizá en los hospitales privados, muchos de ellos todavía, el parto, el acompañamiento, porque no olvidemos nunca que el parto no es solamente la salida del bebé a través del canal del parto, es todo el proceso desde que se inicia, ¿no? Todo ese acompañamiento también es parto, ¿no? ¿Qué pasa? Totalmente. Claro. ¿Y qué pasa en los hospitales privados? Pues que muchos de ellos, no todos, ¿eh? Que todo el acompañamiento al proceso lo hace la matrona, ¿vale? Y cuando empieza a salir pelito, pues entonces viene el ginecólogo a poner las manos y a terminar, ¿no? Lo que es la asistencia. Entonces creo que muchas mujeres creen que el parto lo tiene que asistir un ginecólogo o una ginecóloga, ¿no? Totalmente. Yo es que estaba hablando y me sentía súper Mm, identificado contigo porque eso es también el pan de cada día. total. También me han hecho esa pregunta millones de veces Sí. y se quedan muy sorprendidas que luego al final, en la mayoría de ocasiones, pues son partos vaginales Mm, autócicos normales, que no hay necesidad de ninguna intervención y hemos estado pues el acompañante, la mujer que está pariendo y la matrona y ya sí, está, ¿sabes? No hay ninguna otra persona en la habitación totalmente. y eso les causa mucha sorpresa, Sí, ¿sabes? Pero sí. muchísima. Y mira que, que es verdad que habemos muchas matronas a día de hoy y que también incluyo pues dando información en muchos lugares Mm, y aún así esa información de alguna manera no llega. O sea, no llega y me gustaría saber cómo hacerla llegar, pero totalmente, la verdad es totalmente. que no lo sé todavía. Pues fíjate hasta qué punto no, todavía no la población no conoce bien las funciones de una matrona cuando precisamente una de las funciones más conocidas que tenemos, que es la asistencia al parto, hay mucha parte de la población que no la conoce, ¿no? Que piensa Que ni siquiera lo sabe. claro, que ni siquiera lo sabe. Entonces, bueno, esa es un poco la función donde más se nos conoce, ¿no? En un paritorio, ¿verdad? En ese acompañamiento a la dilatación, al parto y al posparto inmediato, esas 2 primeras horas de vida del bebé, hacemos ese acompañamiento, pero es que nuestra función va muchísimo más allá. Tienes matronas en un paritorio, efectivamente, pero también las tienes en las plantas de los hospitales, acompañando mujeres que están con prodromos de parto, acompañando puerperios, acompañando lactancias, en los centros de salud, por favor, una función importantísima. De hecho, ahora cuando estabas comentando eso de no sé cómo hacer llegar esa información, pues las matronas que están en atención primaria, en la asistencia primaria, tienen una labor ahí muy importante. O sea, es que eres la primera línea de trabajo y de acompañamiento con una mujer. Entonces, en una atención primaria, es que además es un campo brutal de amplio, no solamente es un seguimiento del embarazo normal y todo lo que conlleva, ¿no? Esa educación para la salud, esa información sobre hábitos de vida saludable, alimentación, ejercicio, sino también somos especialistas, o sea, que somos especialistas en la salud sexual y reproductiva de la mujer. Y esto Sí. piensa en todo lo que engloba, o sea, contracepción, por ejemplo. Creo que la población no sabe todavía que las matronas somos especialistas en contracepción y que podemos hacer una valoración completa y un consejo, aparte del consejo preconcepcional, que también un consejo contraceptivo, ¿no? O sea, valorar con cada mujer qué método anticonceptivo es más adecuado para ella o sea, molda más a sus necesidades. Esto como función, pero luego también, bueno, pues es que me puedo aquí, puedo tirar horas. Puedes contar muchísimas cosas, Claro, sí, totalmente. Sé que hay muchos ámbitos sí, y hay muchas cosas que realmente todavía no se saben. Me ha gustado mucho lo que has dicho antes de fíjate, que la única cosa por la que realmente somos conocidos las matronas es acompañar los partos y sin embargo mucha gente ni siquiera lo sabe. sí. Eso, no sé, me ha gustado mucho y ha hecho un clic en mi cabeza de sentir que incluso estamos peor de lo que yo Sí, pensaba.
Probablemente sí. Pero bueno, Y entonces, quizá poquito a poquito, pues las ya, cosas van cambiando, ¿no? Y ya, afortunadamente, tenemos todos estos medios de comunicación, ¿no? De las redes sociales, los podcasts, todos estos medios van haciendo que cada vez, bueno, a mí me flipa la cantidad de matronas que existís en las redes sociales haciendo mogollón de promoción y de divulgación. O sea, me flipa, me parecéis una absoluta maravilla. Hablo de ti, como puedo hablar de Sira Nefrati, como Adriana Laola, todas las catalanas, Mireia, Marcos, o sea, bueno, Laia Casadeval, todas hacéis un papel brutal de visibilización de la profesión. O sea, yo totalmente. creo que cada vez las mujeres, cuando quieren estar bien informadas acerca de un embarazo normal, un parto, siguen las cuentas de matronas. Creo que esto ya, poquito a poquito, me parece. Sí, y es muy interesante. El otro día me preguntaban a mí qué podía hacer una mujer para intentar evitar la violencia Mm, obstétrica. Y aparte de explicarle otras muchas cosas, ujú, ¿no? Que yo, por ejemplo, le dije, pues no sé, pues buscar quizá esa preparación de maternidad, paternidad ujú. consciente en un sitio en plan de calidad. También lo que le dije era que siguiera cuentas de matronas fiables Sí, que generalmente se actualizan y que suben esos posts trabajados de manera altruista, totalmente. por supuesto, porque es altruista, pero que siguiera a esa matrona porque es poquito a poco y cada día, de manera rutinaria, va recibiendo información sobre el embarazo, sobre el parto, sobre el puerperio y sobre cualquier ámbito, ¿no? Que corresponde a lo que has dicho, ¿no? A toda la salud Totalmente de acuerdo. reproductiva de la mujer. Y creo que eso poquito a poco sí que va a hacer su Mm, trabajo. Pero claro, va a ser muy poco a poco, va a ser muy paulatino, pero es muy interesante porque yo creo que al final cada vez se está aumentando la comunidad de mujeres, ¿no? Y de matronas y también de hombres que están interesados en esto. Pero bueno, para no salirnos mucho sobre el vale. tema, porque sé que nos encanta hablar muchísimo Sí, y podemos hablar de otros millones de cosas, pero, pero al fin y al cabo mi objetivo es contarle e intentar ayudar a estas personas que tengan dudas sobre qué decidir en sus vidas, ¿no? Y si hay algo que les resuena sobre la matronería, de ser matrona o no, pues que podamos ayudarla en esa ese decisión, camino. ¿no? Entonces, explícanos cuál es el procedimiento, porque yo, por ejemplo, como ya sabéis, yo me formé en Ujú, Inglaterra, o sea, conozco el procedimiento de formación en España, claro que sí, pero es cierto que no lo he ujú, vivido al 100%, entonces no tengo tanta experiencia, tú tienes mucha más experiencia que yo en ese ujú, ámbito, aparte de que eres ujú. docente de una academia que prepara justamente ese examen Correcto. que tienes que llevar a cabo para ser matrona en España. Entonces me gustaría que me contaras un poquito más para poner las cosas en orden y estructurarlo de alguna manera para que quede Vale. claro. Bueno, pues aquí lo principal, pues ya sabéis que aquí en España la especialidad de matrona entra dentro de las especialidades de enfermería. Actualmente tenemos 6 especialidades de enfermería aprobadas, ¿vale? Y una más pendiente de Ujú, aprobación, que es la de cuidados médico-quirúrgicos. Pero bueno, realmente la especialidad que más tiempo lleva, porque llevamos muchísimos más años que las demás, y mejor funciona en cuanto a bolsas de contratación, con trabajo y demás, y en cuanto a autonomía y en cuanto a competencias, está claro que es de enfermería obstétrico-ginecológica, que es matrona, ¿no? El resto de especialidades, bueno, pues han empezado un poquito más tarde y van ahí poquito a poquito haciendo camino, aunque también cada vez más tenemos más especialistas en, por ejemplo, en pediatría, en familiar y comunitaria, que son especialidades importantísimas. Pero sí que es cierto que matrona lleva un poquito más de tiempo y es actualmente pues la especialidad más asentada, digamos, ¿no? Que ojalá llegue un ujú. futuro en el que todas las especialidades de enfermería estén donde tienen que estar, en su sitio, con sus bolsas de contratación. Bueno, pues como decía, está englobado dentro de enfermería, por tanto lo primero que tienes que hacer es ser enfermera, ¿vale? En España enfermería es un grado, son 4 años de carrera. Una vez que terminas la carrera, pues tienes que presentarte un examen, ¿de acuerdo? Un examen que se hace de manera anual en toda España el mismo día, al mismo tiempo en todas las comunidades autónomas y además coincidiendo con el resto de profesiones sanitarias, el mismo día para Ujú. todos, ¿no? Pues para los médicos, para los psicólogos, para los físicos, para los biólogos, todos el mismo día. Sí, sí. Sí. Es Ujú. un examen, es duro, no os voy a engañar, es un examen complejo y requiere una preparación, está claro. Es un examen que actualmente cuenta con 185 preguntas y 4 horas de duración. Esto ha cambiado recientemente, esto cambió el año pasado. Llevábamos muchísimo tiempo
con 235 preguntas y 5 horas de examen. O sea, eso era una maratón, Emilio. Madre mía. Entonces, supuestamente, según lo que describes, que ha mejorado, es algo mejor que Sí, antes, pues, ¿puede ser algo más sencillo que antes o no te metes en esos bueno, temas? a ver, más sencillo nunca es, ¿no? Porque al final es una carrera de fondo con una competencia muy Ujú. alta, no tampoco vamos a engañarnos. Es un examen, mira, para que os hagáis una idea, en el año 2015, cuando yo hice este examen, se presentaron 15.000 personas y había 960 plazas, ¿vale? De esas 960 plazas, solamente 300 eran de matrona. Eso eso traducido, si lo quieres traducir en ratio, ya estaba compitiendo contra 15.000 personas para conseguir una de esas 300 plazas. Al final la ratio, en general, para una plaza de residente era o sea, una persona de cada 15 conseguíamos plaza. Una de cada 15, ¿vale? Y ya, si quieres ser Sí. matrona, pues multiplícalo, porque claro, habían 300, ¿no? Entonces, bueno, en Sí, términos porque a día de hoy puede ser de no sé, de las especialidades más reclamadas, ¿no? Me pues imagino. la tendencia ha ido variando con los años. Fíjate, sí que es cierto que siempre ha sido matrona lo primero que se ha agotado en esa elección de plazas, pero estamos cambiando un poquito la tendencia. Es verdad que ya la gente pues se tira mucho a por atención primaria, porque bueno, pues porque también funciona bien y porque yo creo que es el futuro también un poco de la enfermería, ¿no? La primaria al final es la base del sistema sanitario, ¿no? Y, y de hecho es la especialidad que más plazas saca siempre, todos los años. Pero bueno, como te decía, Ujú, pues a partir del año pasado bajaron el número de preguntas a 185 y 4 horas de examen. Es un examen duro, ujú. es un examen para el que te tienes que preparar porque no hay un temario cerrado. Aquí te pueden preguntar lo que sea. O sea, Ya. da igual, cualquier cosa de enfermería. La gente que pone las preguntas puede coger un libro de enfermería de 1923 y hacerte una pregunta de ahí. O sea, no hay un temario cerrado. Por tanto, creo que es súper importante prepararte muy bien. Y bueno, pues el año que yo me preparé, yo elegí una academia para prepararme. Elegí una academia en la que había una docente maravillosa, que a mí me encantaba y que la seguía en redes sociales, que, bueno, pues Ujú. que es Ana Rincón, tengo que nombrarla porque al final, pues, gran parte de lo que soy ahora mismo se lo debo a ella, ¿no? Y ella pues tenía en ese momento una academia y más adelante cuando yo ya conseguí mi plaza y estaba terminando la especialidad, pues contactó conmigo para que me uniera a su equipo, ¿no? Para que trabajara como docente en una academia nueva que estaba iniciando, ¿no? Que es Planeir, que es donde estoy ahora mismo. Entonces, bueno, pues por lo que digo, ¿no? Que al final te puedes preparar por libre, ¿verdad? Pero a mí esta gente me parecen seres de luz porque tienes que tener muchísima constancia y mucha fuerza y buscar muy buen material de apoyo. Pero al final la academia, pues todo eso te lo da, ¿no? El material, los manuales, los profesores. Entonces, Claro, y el hecho de tener una guía, un claro, acompañamiento también en el proceso, ¿no? Y entiendo que es un proceso que puede ser muy duro, que al final somos personas que tenemos nuestros altibajos también. Podemos levantarnos un día súper poderoso y sentir que nos comemos total, el mundo y otro día pues sentirnos bastante bajos, ¿no? Y sentir que nunca vamos a ser capaces de llegar ahí. Entonces me imagino que la mm, labor también por parte de la academia es ser constante y estar ahí no solo impartiendo esa información, sino animando y de manera psicológica y apoyando a los alumnos, me claro, imagino, o ¿no? sea, tú piensas Que, que yo, aparte, en Planeir, aparte de ser docente, de dar clase y de impartir las asignaturas que doy, yo soy tutora de grupo, ¿vale? Soy tutora. Creo que la función de sí. la tutorización, bueno, o sea, aparte de recibir todas es- pues, todos los agobios, ¿no? Como tú dices, al final, prepararte a leer, que suele ser una preparación de aproximadamente un año, 10 meses, un año, ¿no? Em, es una montaña rusa total, como tú bien has dicho, ¿no? Hay días que te sientes que eres el Sí. amo del universo, ¿vale? O sea, tú vas a ser el número uno. Yo me sentía así muchos días. Luego había días que estaba hundida en la miseria y en el barro, ¿no? Y es como, bueno, Claro. pues Bueno, y yo creo que al final eso lo podemos comparar con todos los total, procesos nuestros de nuestras total, vidas, ¿no? Y si lo comparamos con los momentos del parto y del embarazo y del puerperio y de todo, es que creo que es nuestra manera de totalmente. funcionar.
Generalmente tenemos unos altibajos brutales, que me imagino que también tendrá que ver muchas veces la hormona y nuestro entorno y nos afectan muchísimos factores. Pero bueno, el hecho de que estés ahí apoyando a los alumnos, también porque has Claro. vivido algo así y el hecho de haberlo vivido, o sea, sería muy distinto a que yo lo hiciera y eso lo tengo clarísimo, no por nada, sino porque al final tú has tenido esa experiencia, no sé cuántas veces te has presentado y la verdad es que sí que me gusta, no me gustaría preguntarte eso, me gustaría preguntarte. Generalmente la gente suele, sé que esta vez, vamos, quizás ni siquiera lo sabes, pero suele presentarse más de una vez porque no han conseguido lo que han querido, suelen aprobar su plaza a la primera porque son gente muy, muy determinada o están como muy encasillados en conseguir algo y se esfuerzan al máximo. ¿O cuál es Pues tu mira, experiencia aquí sobre eso? hay de todo un poco. Mira, primero, antes de contarte esto, quería, como justo has dicho lo de que influyen las hormonas y tal, te quería contar una anécdota así muy rápida. Es que me he acordado, justo lo has dicho y me he Sí, acordado que el otro día me escribió una alumna, me mandó un mail sí. súper largo, ¿no? Contándome pues cómo se encontraba, tal, y al final me dice, Yanira, perdona por todo el rollo que te he soltado, pero es que estoy ovulando, ¿vale? Me hizo muchísima gracia y le contesté, bueno, no te preocupes, yo también, así ovulamos juntas, tal, ¿no? Bueno, pues Claro, bueno, un acompañamiento. quería contarlo por justo lo que has dicho de las hormonas, ¿no? La pobre, después de todo lo que de todo lo que me contó, lo siento, Yanira, es que estoy ovulando. Bueno, pues con el tema de presentarte, a ver, acabo de decir, o sea, hace un ratito he dado el dato del año que yo me presenté, 960 plazas y Sí, 15.000 personas. Tienes que contar con el hecho realista de que por muy bien que te prepares, cabe la posibilidad de que no te saques la plaza, porque, jolín, y no es que tú estés fallando, es que es una plaza para cada 15 personas. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es algo que le reforzamos mucho a nuestros alumnos. Afortunadamente, desde ese año que me presenté yo hasta ahora, el número de plazas ha ido subiendo. Y tengo que decir que ahora mismo, esta última convocatoria que se presenta en el 27 de marzo, el examen este año es el 27 de marzo, ¿vale? En esta última convocatoria sí. hemos tenido o ha salido a concurso 1.683 plazas, ¿vale? Estamos hablando, vuelvo a lo mismo, que ese año que me presenté yo fueron 15.000 personas para 960. Y este año pues ya estamos en 1.683 plazas. Y tengo que decir otro dato importante. Se han Sí, presentado 7.000 instancias. O sea, fijaos el cambio brutal desde el año que me presenté yo, madre que era mía. una plaza para cada 15, a este año que la ratio se ha quedado en una plaza para cada 4,1 personas. Esto es algo, bueno, inaudito. También es cierto que estamos en un año inaudito, ¿vale? También es verdad. Sí, claro, me imagino que Hombre, habrá afectado y es lo que yo estaba pensando, que quizás por alguna razón que ahora mismo tampoco sí. entiendo a priori, pues habrá tenido un impacto, ¿no? en esas personas que han decidido prepararse la plaza, que justamente, fíjate que yo pensaría incluso Mm, lo contrario, ¿no? El hecho de pensar que por el hecho de haber estado ujú, confinado, el hecho de haber tenido más tiempo para nosotros, pues hubiera mm. sido el lanzamiento perfecto para ponerte a Ya, estudiar esa pero oposición. también piensa Emilio que este año es un año en el que se ha movido muchísimo el trabajo en enfermería y hay gente que ha conseguido Claro. contratos, ¿sabes? Y que están trabajando en contratos, pues contratos COVID, ¿no? Un año de contrato COVID. Pues toda esa gente habrá dicho, bueno, voy a aprovechar este año mi contrato y el año que viene me pongo a tope con el EIR. Esto sí que Bueno, se ha traducido en mucha menos gente presentada a examen. Entonces, bueno, pero sí, sí, totalmente. es Es muy interesante, sí. interesante. Además, ya os digo que esto es un dato que fluctúa mucho con los años. Y lo que me preguntabas de la gente, de las veces que te tienes que presentar, pues bueno, yo he conocido de todo, Emilio. Y no siempre depende. Mira, el año pasado teníamos una alumna que este año está haciendo su primer año de residente de matrona en el hospital que ella quería, que era el sexto año que se presentaba a leer. Lo había intentado con varias academias por libre. Y al final, una de las veces que fui a Málaga a darle clase, ya era de la sede de Málaga, que fui a Málaga a darle clase, me dijo, mira, Yanira, necesito que me aconsejes, que me ayudes, porque no sé qué hacer. Tengo un trabajo y no sé si dejarlo para ponerme con esto. Y yo le dije, mira, pues yo te puedo decir lo que hice yo. Yo sí dejé el trabajo. Yo sí dejé el trabajo porque yo tenía dos Mm. niños muy chiquititos, que ahora también lo contaré cuando me preparé a leer. Era madre, eran niños muy pequeños y yo trabajaba. Y pensé, es que siendo madre, trabajando, es que no voy a poder, no puedo llevarlo todo por delante, ¿no? Aunque tú a veces, Emilio, pienses que sí, no puedo, ¿eh?
Bueno, al final es cuestión de organizarse, pero entiendo que para esto necesitamos una extra organización y Uf, está bien claro, estructurarse, entonces, está claro. Porque al final, es como total. dices, una carrera de fondo, es un examen muy importante, no hay un temario cerrado y creo que para mí Mm, eso es muy importante. El no haber un temario cerrado significa que tienes que estudiar muchísimo claro, porque realmente no sabes, o sea, no sabes qué te van a preguntar de ninguna de las maneras. Entonces, mm, cuanto más preparación tengas, muchísimo, muchísimo mejor para conseguir tener éxito en esa plaza que estás buscando. Entonces sí, mm. sí que lo entiendo en este caso que Claro, tengas que yo lo organizarte de otra decidí manera. así, entonces claro, yo le dije a ella que era eso es lo que yo había hecho porque sentí que lo necesitaba, entonces ella, que yo no podía decirle que se dejara el trabajo, ¿no? Era algo que tenía que ella Claro, misma claro. llegara a ese punto. Al final lo dejó, ¿eh? Dejó su contrato y bueno, se quedó pues en un puesto espectacular, la 200, una cosa así, una locura, ¿no? Para 11.000 y pico personas que se presentaron. Entonces, bueno, pues tienes ese caso, ¿no? De gente que lo intenta una y otra vez y quizá el problema no es que no estudies, el problema muchas veces porque pensamos que todo es estudiar y estudiar y hay gente que estudia mogollón, pero por ejemplo, una cosa que trabajamos mucho en Planeir, en la academia en la que estoy, es la técnica de test. O sea, no todo es estudiar, es que saber Mm. enfrentarte a un examen tipo test es fundamental. O sea, es que hay gente que no sabe, Emilio, ¿eh? O sea, hay gente que no sabe. Ya, ya, sí, yo me imagino que, bueno, hay muchas cosas que son importantes, o sea, como tú dices, no solo la información, sino a la hora de presentarte el examen, una Total. rutina de estudio, hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta y yo es verdad que sí que considero que si te vas a presentar a un examen de este tipo, es necesario tener una guía y presentarte a través de una academia, o sea, no por nada, sino porque yo creo que la tasa de No, no, éxito, por aunque supuesto, nada es imposible, porque seguro que hay gente que se presenta de total. manera individual, sin atender a ninguna academia, pero sí Mm. que parece muy interesante esta opción. Pero bueno, Sí, sí, no, eso como sí, decías, sí, pues que habla, hay habla. gente que ha necesitado mucho tiempo hasta que ha dado con la tecla, ¿no? Hasta que ha dicho, jolín, a lo mejor lo que me fallaba no era el estudio, tengo mucha base de estudio, a lo mejor me fallaba pues esto, ¿no? La técnica de test o practicar más, bueno, en fin. Y, por ejemplo, hay gente, yo tengo, a ver, mi caso personal, el primer año que me preparé fue el que me saqué la plaza, pero bueno, también se juntaron, creo que se alinearon muchos planetas, se juntaron muchas, muchas circunstancias. Y sí que es verdad que, bueno, muchas veces pienso que el ser madre en ese sentido es una locura porque prepararte un EIR y luego hacer una residencia de 2 años, la residencia de enfermería son 2 añitos en el hospital o en donde te corresponda, ¿no? Es muy duro con 2 niños pequeños, pero luego, por otro lado, siempre pienso que a mí me benefició muchísimo porque yo me iba al aulario a estudiar, Emilio, y yo me sentaba a las 8 de la mañana, me levantaba a las 11 para tomarme una tostada y un café de 20 minutos y me volvía a sentar. Y yo veía gente que se levantaba 25.000 veces, que si el teléfono, que si no sé qué, que sea fumar, que si un café, que si no cuánto, y yo no tenía tiempo para eso, es que yo decía, es que el tiempo que estoy aquí sentada se lo estoy quitando a mis hijos, se lo estoy robando a ellos, es que mi hijo Claro. pequeño empezó a caminar y yo no lo vi, empezó a decir palabras y yo no las escuché, entonces era como, no puedo levantarme de aquí, no le puedo hacer esto a mis hijos, entonces bueno, para mí sí que fue un beneficio en ese sentido porque yo el tiempo que tenía era para estudiar y para nada más, entonces bueno, Sí, al final tu total. experiencia en ese momento era esa Mm, y tenía ese factor de mm, responsabilidad porque eras madre y querías cuidar a tu hijo y querías disfrutar de ello. Y al final, aunque era sí, cierto que estabas luchando por tu futuro vamos, mm, que eso es maravilloso, pero también querías compartir tu otro tiempo pues con tu familia y vamos, yo creo que sí. más que nada es lógico. Y otra pregunta que tengo, Ujú. en plan, cuando apruebas una plaza, al final imagina que te presentas al examen te queda dentro de esas plazas, ¿no? Ujú. que han convocado. ¿Cómo se reparte Vale, pues las bueno, plazas tú, como después de dices, ¿no? eso? Tú te presentas a leer. Siempre recuerdo y siempre le digo a los alumnos, y esto lo hablamos mucho en la academia, que leer no es de aprobar. Tú el examen no vas a aprobarlo, tú el examen vas a quedarte en la mejor posición posible. Te da igual tener un 4 en el examen si te has quedado la número 10. O sea, da lo mismo. Tú tienes que sacar el mejor Claro. número de orden. ¿Por qué? Pues porque de esas 1.683 plazas que ofertan, ¿vale? Que luego, os recuerdo, bueno, lo comento también, un 7% van destinadas al cupo de discapacidad, ¿vale? De ese 7% de plazas hay una serie de personas que se presentan por el cupo de discapacidad y se quedan reservadas, ¿vale? Bueno, pues de esas 1.683 plazas, Ujú. si tú, bueno, este año, la elección, el año pasado, este último EIR, la elección ha sido telemática, no ha podido ser presencial, pero históricamente tú vas al Ministerio de Sanidad allí en Madrid, ¿vale? A ti se te convoca, dependiendo del número de orden que hayas, imagínate, tú te quedas
la 262, ¿vale? Pues el primer día de elección de plazas Sí. se convoca del número 1 al 350 por la mañana, del 351 al 700 por la tarde, y así, ¿no? Te van convocando. Si tú eres la número 262, pues te han convocado el primer día de elección de plazas por la mañana. Te sientas tú ahí en ese ministerio de sanidad maravilloso, con un listado que te dan de las plazas ofertadas, ¿vale? Y bueno, pues empiezan a llamar como hayas quedado en elegir, ¿no? Del número 1 al número 10 y suben al Sí. estrado. Aquello era una maravilla. Este año se han perdido eso porque ha sido telemático con el tema del COVID. Espero que vuelva esto porque es una maravilla. Del número 1 al número 10 suben a un estrado, ¿vale? Y entonces, pues hay un ordenador donde te sientan con una serie de personas y te dicen qué plaza quieres, qué quieres, ¿no? Y la persona dice, bueno, pues quiero matrona en el Santa Lucía de Cartagena. Pues entonces sale, si esa plaza está libre, sale delante del ordenador con tu nombre, la no sé cuánto, y le das a aceptar, ¿no? Te dicen, bueno, tu firma es el darle al enter en el ordenador que tienes delante, ¿no? Es súper bonito. Le das a aceptar y Sí, esa sí, plaza sí, sí. ya se te ha adjudicado, ¿vale? Conforme van pasando las personas delante de ti, las plazas se van gastando, ¿vale? Claro, tú imagínate que tú Claro, quieres ser claro. matrona. Mi año yo quería ser matrona de Santa Lucía, en Cartagena, ¿vale? Lo he dicho, el ejemplo lo he dicho porque era el mío, ¿vale? Sí, me he imaginado y además te iba a decir ahora, digo, no me digas que no te has transportado por un segundo mientras lo estabas Pero contando, bueno, haciendo esa acción totalmente. de Además, yo relación de tu fui la plaza, ¿verdad? 262, ¿vale? De mi año y quería Santa Lucía en Cartagena. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás sentado ahí y si de repente una persona elige Santa Lucía en Cartagena y hay 4 plazas, tú ya sabes que solamente te quedan 3, ¿vale? Bueno, al final yo elegí la Claro. segunda Ujú. de Cartagena, la tercera, no me acuerdo. Bueno, de segunda o tercera. Total, que claro, depende de lo que quieras y dónde lo quieras y la posición en la que hayas quedado. Si te has quedado a la 1300, bueno, este año, como he dicho, hay 1683 plazas y 412 de esas plazas son de matrona. Claro, quizás si te has quedado a la 1300, sí te llega para coger una plaza de especialista, pero probablemente no te llegue para matrona, ¿vale? Porque, como he dicho antes, matrona y enfermería comunitaria, pues son las que más demanda tienen, ¿no? Entonces, bueno, te interesa sacar una muy buena posición. Por eso, lo que has comentado tú antes también, ¿no? De la gente que se presenta un año, le llega para ser residente, pero no le llega para lo que ellos querían. Entonces, pues rechaza la plaza y se vuelve a presentar. Pues nada, pues me ha parecido muy interesante. Yo, para concluir, me gustaría un poco animar a las personas. Bueno, Sí. los dos somos matronas y nos encanta, yo sé que nos encanta mucho lo que hacemos y yo creo que es una profesión que realmente merece mucho la pena, pero claro, esto no es ninguna evidencia científica de esto, sino no deja de ser mi experiencia personal y quizás también la tuya, Yanira, y yo estoy muy contento de ser matrón porque creo que hay muchísimo trabajo por delante. Necesitamos matronas que luchen por nuestro futuro y por eso yo tenía la intención de hablar de este tema, porque generalmente hablamos mucho para las mujeres siempre y también tenemos que cuidar nuestra Ujú. profesión y creo que esto es muy importante. Entonces eso me parece muy interesante. Entonces yo animo a todas esas personas que tengan dudas, que tengan pequeñas motivaciones, que realmente reflexionen muy bien sobre esto, porque al final no deja de ser Mm. una decisión muy importante, pero bueno, desde mi punto de vista creo que es una profesión que Total, merece mucho la totalmente. pena. Que no se tienen que dejar llevar por eso, también, lo entiendo, pero es que me gusta mucho y eso no lo puedo evitar. Total, es Como a una otra persona profesión le puede gustar maravillosa. otras Además, cosas, por es que supuesto. una vez que llegas aquí, te metes en este mundo, es muy difícil. O sea, es difícil encontrar una matrona a la que no le guste su trabajo. Ah, la sabrá, claro, como en todo, ¿no? Pero al final estás viviendo procesos maravillosos, ¿no? De las mujeres y las estás acompañando, de las mujeres y por extensión de toda su familia, ¿no? Y las estás acompañando y bueno, y al final es un honor. Yo lo siento como un honor y yo sé que tú también, ¿no? Estar en esos procesos. Entonces, bueno, pues, y Sí, si no sientes eso, pues a lo mejor te tendrías que plantear otra profesión, ¿no? Si no sientes que es un honor el estar acompañando. sí, es- es muy gratificante y es muy bonito. Así que nada, te doy las gracias por, no sé, por darnos toda esa información, por ayudar a, a mujeres, a hombres a tomar sus decisiones sobre su futuro, que me parece maravilloso e importante. Y nada, intentar darle difusión para que llegue a la máxima Muy población bien. posible para ayudarlos.